Efesios 1, capítulo 1, versículos 15 en adelante, hasta el capítulo 2, versículo número 10. Dice así la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a hablar hoy día acerca de la teología de la salvación. Vamos a explicar hoy día lo que es el proceso de la salvación, porque esta es una doctrina fundamental para la iglesia, pero que en mi opinión ha sido mal entendida, mal comprendida, y que ha dado origen justamente por eso a la apostasía y al libertinaje que existe hoy en día en la iglesia. Nosotros venimos diciendo de que la Biblia se interpreta con Biblia. El método para interpretar la Biblia es la tipología. La tipología es tomar lo que llamamos justamente tipo, figura y sombra en el Antiguo Testamento para enseñar las verdades del Nuevo Testamento y de la iglesia. Este método fue el que empleó Pablo, es el que empleó Juan, es el que empleó Jesús, Pedro y todos los escritores del Nuevo Testamento. Por decirle un ejemplo, Judas, hablando de la salvación y hablando justamente de esta apostasía. Apostatar es apartarse de la verdad, es apartarse de lo correcto, ¿no? Apartarse de Dios. Pues hablando de esta apostasía de los últimos tiempos, el apóstol Judas, que no es el Judas Iscariote, porque ese ya estaba muerto hace rato. Este Judas dicen que fue hermano de carne de Jesús, hijo de María, hijo de José. Entonces fue por lo menos medio hermano de Jesús, ¿no? Entonces él dice, mas quiero recordaros, porque él está hablando de que nos cuidemos, porque hay hombres que entran encubiertamente a la iglesia para enseñar herejías y convierten la gracia de Dios en libertinaje. Porque para muchos la gracia de Dios es una licencia para ya poder pecar y no perder la salvación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eres salvo y nadie te puede quitar la salvación, porque eso está seguro, y no hay forma de que pierdas la salvación. Entonces, claro, tú te relajas, como decíamos, y comienzas a pecar, porque estás seguro de que no puedes perder la salvación. Entonces, conviertes la gracia de Dios
en libertinaje. Y si usted entiende bien la gracia de Dios, como lo explica Pablo, en todas las epístolas, pero una de ellas, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, él dice pues que la gracia es para que no pequemos más. No es para pecar libremente, sino para no pecar. A fin de que no pequemos más, para que el cuerpo del pecado, la vieja naturaleza, sea destruida, a fin de que no pequemos más. Y estos miembros en nuestro cuerpo mortal ya no sirvan para la injusticia, sino para la justicia, como instrumentos de justicia para Dios. Entonces, sin embargo, hay mucha gente que predica y convierte la gracia de Dios en libertinaje, ¿no? Entonces él dice, mas quiero recordaros, hermanos, que cuando el Señor salvó al pueblo, sacándolo de Egipto, está hablando de la salida de Egipto, cuando la nación de Israel salió de allá, por mano de Moisés, que cuando el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿No? Entonces Jesús salvó, y de esa gente que Él salvó, todos los de 20 años para arriba, todos menos 2, Dios después los mató o los dejó que murieran en el desierto y no los dejó entrar a la tierra prometida. Porque esta gente fue salvada por el Señor Jesús, por Dios mejor dicho, pero después por no obedecer, Dios mismo los mató, Dios los exterminó. Por eso es que dice Santiago, usando esa figura, ¿me entiende? Usando esa tipología, dice pues quiero recordaros a la iglesia, ya nosotros, que Dios puede salvar a la gente en una primera instancia y luego puede destruirla, ¿no? Porque así pasó con esa gente, fueron salvados por Dios, Dios los salvó de Egipto, pero luego Dios mismo los consumió en el desierto y no los dejó entrar a la tierra prometida. Toda esa tipología, la tierra prometida para nosotros es el reino de los cielos. Entonces, ¿estamos salvos? Claro que estamos salvos, pero necesitamos entrar al reino de los cielos. Entonces, Biblia se interpreta con Biblia y siempre tendremos que buscar el paralelo en el Antiguo Testamento para poder interpretar correctamente la Biblia, para no salirnos de la verdad de Dios. Junto con predicar el reino de los cielos, que ya viene, también predicamos arrepentimiento. Porque cuando Jesús vino la primera vez, recuerde que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y nada nuevo hay debajo del sol. Que todo se repite nuevamente. En la primera venida del Señor Jesucristo, Jesús, él mismo anunció, y Juan Bautista un poquito antes que él, dijo, el reino de los cielos acercados, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos es acercado. Porque en el reino de los cielos no vamos a entrar si no nos arrepentimos. Y no me venga, dijo Juan, con que yo soy evangélico, que soy adventista, que yo soy testigo de Jehová, que soy católico, que soy bautista, que soy, qué sé yo, de la Jubileo. No me venga con eso. Porque aquí no se trata de qué religión tengas o de a qué iglesia pertenezcas. Se trata de que des frutos de arrepentimiento. Ya el hacha está lista, dice, para cortar todo árbol que no da buen fruto y será echado en el fuego. Aquí no se trata de membretes, ni de religión, ni a dónde tú vayas, ni con quién te reúnas. Aquí se trata de que tú cumplas y obedezcas la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Que dejes el pecado. Jóvenes, ustedes no pueden practicar fornicación, no importa que eso sea común y corriente hoy en día. Los adultos no pueden vivir en adulterio. Tienes que casarte y tienes que renunciar a toda tentación. Hay que hacerlo, porque si no nos arrepentimos, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso que el mensaje de la primera venida era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso que estábamos a 2000 años de que el reino de los cielos se establezca. Ahora no estamos cerca, ahora estamos a las puertas. Estamos a las puertas ya de que el reino de los cielos se establezca sobre la tierra. Y con mayor razón, ahora más que nunca, hay que arrepentirse. En su primera venida, Jesucristo y Juan Bautista no le predicaron a los gentiles, al mundo pagano, le predicaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. En esta segunda venida, nuestro mensaje también es para la iglesia cristiana, la iglesia nominal, la iglesia religiosa, para decirles, hey, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
porque sin arrepentimiento no entras al reino de los cielos. En ese tiempo a Juan le dijeron los religiosos judíos, le dijeron, somos hijos de Abraham, no, somos del pueblo de Dios. ¿Cómo nos vas a decir eso? Pero justamente a ellos decía, porque dijo, no se trata de que seas hijo de Abraham, se trata de que des frutos de arrepentimiento. Y si no das fruto, todo árbol es cortado y echado en el fuego, o sea, en el infierno. Entonces predicamos arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Si no se abandona el pecado, no hay arrepentimiento. De nada sirve que de cuando en cuando tengamos por ahí un momento de emociones, de sinceridad, y lloremos y nos arrepintamos, si es que vamos a seguir practicando el pecado después. Porque arrepentimiento es abandonar el pecado. Puedes llorar todo lo que tú quieras y puedes golpearte el pecho y sentir remordimiento, pero si no abandonas el pecado no te has arrepentido. Solo tuviste un momento de emociones, nada más. Yo puedo venir acá y de arrepentirme del adulterio y esto que este otro y pedirle perdón a Dios y llorar y pasar adelante, que me pongan las manos, que me hagan caer al suelo, todo lo que tú quieras. Pero si luego voy a la casa y sigo viviendo practicando el adulterio, no ha habido arrepentimiento. No ha habido arrepentimiento. Porque arrepentirse es volverse, es abandonar el pecado. Pero también estamos bien claros por la Escritura de que nosotros no podemos arrepentirnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones, con nuestra propia fuerza de voluntad. No importa cuán sincero seas y cuánto tú quieras abandonar el pecado. No importa cuánto renuncies y cuánto prometas. Y como repito, no importa cuán sincero seas en tus decisiones. Tú no estás en capacidad de abandonar el pecado. No puedes hacerlo. El pecado es más fuerte que tú y te va a dominar. Y va a volver a enseñorearse de ti. Y te va a obligar a seguir haciéndolo, cometiéndolo. Por eso es que necesitamos arrepentirnos en Jesucristo. En Jesucristo. ¿Qué es arrepentirse en Jesús? Escúchenme, nosotros decimos que creemos en Jesús. Y entendemos que la voluntad de Dios es que dejemos el pecado. Y nosotros queremos dejar el pecado. El problema es que nosotros pensamos que somos nosotros quienes vamos a dejar el pecado. Entonces cometemos el error de prometerle a Dios y a la gente de que vamos a cambiar. Como que si tú pudieses cambiar. ¿Qué es arrepentirse en Cristo? Es, escúchame, entender que tienes que cambiar. Es, sí, renunciar y abandonar el pecado. Pero escúchame, entendiendo que tú no puedes, por más que quieras, no puedes dejar el pecado. Entonces tú vienes y te humillas delante de Jesús y le dices, yo quiero dejar el pecado. Yo lo quiero abandonar. Yo sé que si no me arrepiento me voy para el infierno. Que esto de ser evangélico y pertenecer a la iglesia Jubileo no me sirve si es que sigo practicando el pecado. Así que yo quiero dejarlo, pero yo reconozco que yo no puedo dejarlo. Pero tu palabra dice que Jesús, que si yo pongo mi fe, mi confianza, si yo vengo y te ruego a ti y te pido, confiando plenamente que tú eres poderoso y capaz para arrancar de mí el pecado, entonces yo puedo cambiar. Así que yo vengo a ti en este momento, en esta mañana, Jesús, a que me cambies y me transformes. Yo no voy a cometer el error de quererme cambiar a mí mismo, porque ya sé que no puedo hacerlo. Por eso es que vengo y te suplico y pongo toda mi confianza y mi fe en ti, Jesús, para que seas tú quien me cambies, que seas tú quien arranques de mí el pecado que yo aborrezco para no seguir haciéndolo. Que tú me liberes de la esclavitud, del dominio y el poder del pecado sobre mi vida. Todos sabemos que aún siendo cristianos hemos cojeado de algún pecado y que muchas veces nos hemos arrepentido. Cada vez que nos han predicado algún mensaje y nos ha llegado a la conciencia, pues nos hemos arrepentido y con toda la sinceridad del mundo. Y hemos procurado cambiar y no lo hemos logrado. ¿Sabes por qué?
porque no confiaste en Jesús. A pesar de que quieres agradar a Jesús y a Dios, no confiaste y ni pediste realmente a Jesús que Él sea quien te cambie, sino que asumiste que eras tú quien tenías que cambiarte a ti mismo y trataste de cambiar con tus propias fuerzas. Y fracasaste, y vas a fracasar 1.000.000 de veces si es que vuelves a intentarlo. Así que tienes todos los días, entra en tu casa, cierra la puerta de tu dormitorio, arrodíllate allí y clámale a Jesús que Él te cambie, que Él te transforme. Confiésale, mira esta lengua que tengo, el chisme, mira los malos pensamientos sucios, la codicia que tengo, este resentimiento que no puedo dejar, sacármelo. Señor, yo te pido, sácalo de mí, yo me arrepiento, pero me arrepiento en tu poder. Yo te pido que tú seas quien hagas la obra, porque yo ya me rindo, o sea, por mí mismo me rindo, yo ya no puedo cambiarme a mí mismo, así que te ruego, y hasta que tú no me cambies, yo no voy a dejar de clamar y de pedirte hasta que tú me cambies y tú me limpies de este pecado. Nosotros predicamos que Jesús en la cruz murió por 2 razones. La una, murió para perdonar nuestros pecados, pero no solamente para perdonar los pecados, sino para quitar el pecado de nosotros, que no es lo mismo. Muchos tienen a Jesús solamente para que los perdone. Entonces piensan que Jesús solamente es un perdonador de pecados y nada más. Entonces pecan, piden perdón. Luego salen y vuelven a pecar lo mismo y vienen a pedir perdón. Y así se pasan toda la vida, pecando y pidiendo perdón, pecando. Entonces Jesucristo solamente sirve para perdonar pecados. Pero la Biblia dice que Jesucristo no solamente perdona pecados. Él en primera instancia te perdona los pecados. Pero Él te perdona los pecados para que puedas ser luego limpiado del pecado. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Siempre he puesto este ejemplo. Si un hombre le es infiel a una mujer, pongamos un ejemplo extremo para que lo entendamos mejor. Si un hombre le es infiel a una mujer, o viceversa, entonces él, una vez descubierto, pues viene y le pide perdón y le llora y se arrodilla, le trae mariachis. Entonces ella dice, parece que está arrepentido en realidad, mira todo lo que está haciendo. Entonces ella le perdona, dice, mi hijo, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces él se levanta, listo, está perdonado, pero pasa unos cuantos días y nuevamente comete el mismo pecado. Y viene otra vez con la misma cantaleta, con las mismas cosas, a pedirle perdón a su mujer. Y su mujer dice, bueno, 1, 2, le perdono, ya esta vez. Entonces él piensa que ya puede seguir haciéndolo porque tiene una mujer perdonadora. Muy buena la mujer porque perdona. Entonces vuelve a hacerlo. Y vuelve a hacerlo. Quizá le funcione con una mujer. Hay algunas bobas que lo hacen. Pero no funciona con Dios. Porque aún hasta nosotros perdonamos para que la gente cambie. Ese hombre necesita no solamente ser perdonado, necesita ser transformado, cambiado. Necesita que se le arranque el adulterio, la infidelidad de su corazón. Cristo no solamente perdona, Cristo arranca el pecado, pero para eso tú tienes que querer que Él arranque el pecado de tu vida y tienes que confiar en Él y llegar ante Él no solamente para que te perdone, es más, conforme tú vas creciendo en la vida cristiana, cada vez más frecuentemente llegas a su presencia más que para pedir perdón, llegas para pedir perfección. Llegas para pedir perfección. Y lloras y clamas. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino a este mundo en un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío, sujeto a todas las debilidades y a todas las tentaciones que tú y yo tenemos. La Biblia dice que fue tentado en todo según la carne.
en todo, pero no pecó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él en los días de su carne, así como con la carne que tenemos nosotros, dice que con súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas, pedía al que le podía librar de la muerte, a Dios el Padre, que lo librara de la muerte, que le librara del pecado. Y a causa de su temor reverente, a causa de su súplica, de su deseo, de sus ruegos, dice que fue oído. Y aunque era hijo, dice pues que fue oído y perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que nosotros tenemos que arrepentirnos de esa manera. Cristo no solamente murió para perdonar pecados, murió más que para perdonar pecados, que sí lo hizo, murió para transformarte, para cambiarte, para hacerte santo y perfecto. Pero aquí viene otra cosa, hermanos. Hay una iglesia que predica que nadie puede ser santo y perfecto. Que estamos en esta naturaleza. Dice, ¿quién va a poder? Se ríen de mí. Se burlan. Otros me tienen pena. Dicen que estoy loco. ¿Cómo se le ocurre al pastor que vamos a ser santos y perfectos si nadie es perfecto? Y algunos citan, ¿sabe qué? Citan Romanos 3, donde Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ay, la Biblia mismo dice que no hay justo ni aún uno, dice. Y sacan de contexto ese versículo, porque no leen bien. Y Pablo está diciendo que no hay justo ni aún uno, pero entre gentiles y judíos. Es que él dice previamente, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Pero entre gentiles y judíos. Pero Dios, aparte de la ley, ha manifestado su justicia para todos los que creen en Jesucristo. Así que los que estamos en Cristo Jesús, sí somos justos. Sí hay justos en esta vida y más que uno. Todos aquellos que vienen a Jesucristo, pero correctamente, debidamente, y se arrepienten en Cristo Jesús, sí logran la perfección, sí logran la justicia de Dios. Sí habemos justos en este mundo. Entonces, la justicia es tan importante, la perfección es tan importante. Fuimos perdonados y salvados para que seamos perfectos. Fuimos salvados, perdonados por Dios, justificados por Dios para que seamos perfectos. Tú no rechaces, mi hermano, la perfección. Abrázala, aun cuando veas que tu vida es un desastre. Pero abraza la perfección, porque esa perfección es Dios quien te la regala, si es que tú puedes creer en Jesucristo. Ya hemos dicho que tú no puedes ser perfecto, tú no te puedes cambiar a ti mismo, pero sí puedes ser cambiado y transformado por Cristo. Tú no puedes ser perfecto por ti mismo, pero Cristo sí te puede hacer perfecto. Y Pablo usa la figura de Abraham y dice que Abraham llegó a ser padre de muchas gentes porque tenía un Dios que por un lado, escúcheme, da vida a los muertos, o sea que es todopoderoso, para él nada es imposible, y que además llama a las cosas que no son como si fuesen. Ustedes saben que Dios le cambió el nombre a Abraham 25 años antes de que él fuese padre. Sin ser padre de multitudes, ya le cambió el nombre y le llamaba padre de multitudes, porque eso quiere decir la palabra Abraham. Porque nuestro Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si la Biblia dice que tú y yo somos santos y perfectos, entonces tú dices, yo soy santo y perfecto porque he puesto mi confianza en Jesucristo. No porque yo, en mi carne, me sienta santo y perfecto, o porque yo diga que yo lo puedo hacer por mis propios esfuerzos. No, sino que me declaro, llamando las cosas que no son como si fuesen.
pero confiando de todo corazón en Cristo Jesús. Así como Abraham se llamaba padre de multitudes porque estaba convencido de que el Dios que tenía llamaba a las cosas que no son como si fuesen, para poder llegar a ser aquello que confesaba. Y Abraham se pasó 25 años viendo cómo su cuerpo se envejecía, viendo cómo su mujer se hacía más vieja y dejaba hasta de ovular, habiendo sido estéril toda su vida. Él se mantuvo dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacerlo. ¿Cree usted que Abraham no luchaba con la idea diciendo, pero si yo ya estoy casi muerto, ya soy casi de 100 años, mi mujer es estéril, encima de eso ya ha dejado de ovular? ¿No será que es imposible que en este cuerpo, en esta vida, yo pueda ser padre de multitudes? Pero no, él no dudó, sino que más bien se fortaleció en fe, diciendo, mi Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido, así que no importa que yo envejezca, Él va a cumplir su promesa. Esto es ejemplo para nosotros. Eso es tipología. Tú y yo tenemos que decir, tengo un Dios tan poderoso que puede hacer de mí, que soy así asado y cocinado, puede hacer un hombre perfecto, una mujer perfecta. Dios puede cumplir su promesa de cambiarme y transformarme y santificarme, hacerme perfecto. Así como Jesús. Jesús fue perfeccionado, porque estaba en un cuerpo sujeto a tentaciones y debilidades como nosotros. Y Dios es poderoso, y fue poderoso con Él. Pues el mismo Dios es poderoso para con nosotros, para también, a pesar de ser lo que seamos, hacernos hombres y mujeres santos y perfectos. Pero tú tienes que creer que esa perfección es posible, así como Abraham creyó que era posible ser padre de multitudes a pesar de que tenía casi 100 años. Tú también tienes que creer que Dios te puede y te va a hacer perfecto a pesar de que todavía no das ni un centavo por ti mismo. Pero tienes fe y confías y esperas y confiesas las cosas que no son como si fuesen. Hasta que llegue el día en que en este cuerpo en el que tienes, en el que vives, puedas ver que Dios se perfeccionó en ti y que Dios te hizo santo y perfecto. Esa es mi esperanza, esa es mi fe y yo espero ese día. Dios ya ha hecho mucho en mi vida, pero espero muchísimo más todavía. Yo le creo a Dios así como Abraham le creyó. ¿Qué le parece que es más complicado o más difícil para Dios? ¿Hacer que un hombre de 100 años pueda engendrar hijos con una mujer estéril y que ya no ovulaba? ¿O hacer que tú, que eres así asado y cocinado, puedas ser perfecto? Pues para Dios es la misma cosa, para Él no hay nada imposible. Solamente que tú tienes que creer así como Abraham creyó. Creer en la perfección. La Biblia dice que Jesucristo, con un solo sacrificio en Hebreos, nos hizo perfectos para siempre. Entonces la Biblia habla de que Cristo nos hizo perfectos y que en Él somos perfectos. Pero tenemos una cantidad de maestros de Biblia, y muchos son famosos teólogos, que dicen que nadie es perfecto. Y te hablan de una perfección, como le llaman ellos, posicional. O sea, que en Cristo, estando en Cristo, somos perfectos porque estamos en Él posicionalmente, pero que en la práctica, en la realidad, no somos perfectos. Porque es imposible que en esta carne podamos ser perfectos. Así como era imposible que Abraham en esas carnes de 100 años pudiese ser padre de muchas gentes. Así es lo que están diciendo ellos. Entonces no creen la Escritura. No la entienden y no la creen. Pues como he dicho, a mí que me llamen loco, que me llamen legalista, fanático, lo que quiera que me digan. Pero yo voy a decir lo que Dios me muestra y me enseña la palabra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya eres salvo del pecado, pero todavía no eres salvo de la ira de Dios, porque se viene un día de la manifestación de la ira de Dios, de los juicios de Dios sobre la tierra. Y para ser salvos de ese día, tú tienes que perseverar en el temor de Dios y en la perfección de Dios. Hay dos salvaciones. La una es la salvación del pecado, del mundo. Y la otra es la salvación
de los juicios finales. La una ya es pasada, la otra es futura. Israel fue salvado de Egipto, pero no fue salvado de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Fueron salvados de Egipto, el mundo, el pecado, de Satanás. Salvados de esa muerte. Pero no fueron salvados de la segunda muerte en el desierto. Y perecieron. Léalo, está en la Biblia, no me invento yo. Y lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de esa gente que salió de Egipto, todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Todos fueron salvados. Porque pasando el mar ya estaban salvados. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Comían el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por eso es que tú puedes haber sido salvado, bautizado, estar en la misma iglesia, estar con la misma palabra de Dios, con el mismo predicador. Todo puedes recibir igualito que los que van a entrar en el reino de los cielos. Nuestros padres todos, pero no todos entraron a la tierra prometida. Todos fueron salvados, todos comieron el maná, todos escucharon la misma, todos estuvieron con el mismo Moisés. Y todos pasaron por ese mar, que Dios los secó. Pero no todos entraron a la tierra prometida. Más claro, ¿dónde? Biblia se interpreta con Biblia, con tipología. Y estas cosas están escritas para nuestro ejemplo, para que no nos pase lo mismo que a ellos. Porque de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados, muertos en el desierto. ¿Quién los mató? ¿Faraón? ¿El diablo? No, los mató Dios. Dios los consumió. El mismo que los salvó, después los consumió. Por eso es que tú y yo, habiendo sido salvados, tenemos que arrepentirnos. Y tienes que buscar la perfección. Pero tienes que aceptar que la perfección es posible. No le creas al diablo que predica en los púlpitos en muchos lados, que te dice que nadie es perfecto. Si tú ibas allá a Abraham a decirle, mira Abraham, piensa bien cómo va a ser posible que en esas carnes tú ya tienes casi 100 años. Estás casi muerto ya. Mira, tu mujer está con 90 años, claro, 10 menos que tú, pero ya hace rato que no ovula, que ya ni... Aparte que ha sido estéril toda su vida, ahora ya ni siquiera ovula. Entonces, olvídate, o sea, solo posicionalmente créete que eres padre de muchas gentes. Posicionalmente nomás, porque en la realidad no puede ser posible. ¿Tú crees que le convencías a Abraham con eso? Él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido, sin importar que tenía casi 100 años. Y Dios es poderoso, y tú tienes que estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer de ti, que eres un así y cocinado, hacer de ti un hombre, una mujer santa y perfecta, porque para Dios nada es imposible. Eso dice mi Biblia, y eso es lo que predicamos. Hemos leído un pasaje en el que el apóstol Pablo mismo dice, bueno, Pablo oraba y decía, yo oro a Dios por ustedes para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escúchenme, es que estas cosas de Dios, esto que estoy predicando, no tiene que ver con que seas ingeniero, doctor, abogado, con todo respeto lo digo. El ser una persona preparada o académica en esta vida sirve, vale para esta vida, para las cosas de esta vida.
vas a trabajar mejor y vas a ganar mejor. Y vas a tener mejores oportunidades si es que estudias y eres profesional. Por eso es que vale la pena estudiar. Pero para las cosas espirituales no tiene ninguna incidencia. Porque las cosas espirituales no se las entiende mediante la sabiduría humana, sino por revelación del Espíritu Santo. En las cosas espirituales nada tiene que ver que seas un agricultor que no ha estudiado, un campesino que no ha estudiado, o que seas un máster, un PhD de las universidades. Están en la misma condición porque ambos dos necesitan, para entender las cosas de Dios, necesitan la revelación del Espíritu Santo. No se me ofenda a nadie, porque no quiero ofender a nadie. Humanamente eres superior, pero espiritualmente estás en la misma condición. Es más, tal vez, inclusive, ¿acaso estás hasta en una situación más desfavorable? Porque el hecho, la Biblia dice que el conocimiento envanece. Y a veces pensamos que porque tenemos cierta preparación académica, somos más inteligentes y que estamos en mejor condición para entender las cosas. Y estamos engañados en esa forma. Y esa presunción te es desfavorable, porque te cierra a la revelación del Espíritu Santo. Así que si eres un académico, eres un intelectual, sé humilde y reconoce que delante de Dios estás en la misma condición de cualquier otro ser humano y que necesitas humillarte para que sea Dios quien te revele estas cosas y las puedas entender. ¿Acaso no ha notado que a veces más bien los humildes son quienes más entienden y aceptan estas cosas? Porque no tienen el prejuicio del conocimiento. Y más bien las personas que tienen más preparación académica, en muchos casos, no siempre, son los que tienen más problemas con creer las verdades de Dios en la Biblia. Yo tengo un amigo que es médico y me decía: Miguel, para nosotros médicos qué difícil, y me imagino que también para otros profesionales, qué difícil que es creer la Biblia. Dios tiene que hacer una obra especial en nosotros para poderla creer, porque es que estamos tan mentalizados, tan preparados para creer solamente lo científico, aquello que se puede probar en un laboratorio. Solamente la gracia y la misericordia de Dios ha hecho que podamos creer lo que dice la Biblia. Y lo hay, porque para Dios nada es imposible. Entonces, Pablo oraba para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Biblia. Porque eso no es con títulos, eso no es con sabiduría humana, eso es con revelación del Espíritu. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, si el Espíritu Santo no te alumbra, seas quien seas, no vas a entender. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Porque esto es solamente para los que creen. Si tú no crees que Dios puede hacerte perfecto, nunca vas a ser perfecto. Si vas a estar con esa cantaleta de que somos humanos y que nadie es perfecto, nunca serás perfecto. Porque esta grandeza se manifiesta, esta grandeza de Dios, porque es la supereminente grandeza de Dios para con nosotros los que creemos. Yo sí creo que Dios puede hacer de este hombre alguien santo y perfecto, así como Abraham creyó que de ese hombre viejo Dios podía ser un padre de multitudes. Yo creo que también Dios puede hacer de ti, pero más que de ti, de mí, porque la fe es individual, cada uno tiene que creerla. Que Dios puede hacer a alguien santo y perfecto. Y me resbala lo que dicen los teólogos. Me interesa lo que dice la Biblia, y la Biblia me enseña eso. A nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Le parece imposible que Dios pueda hacer de un pecador? Mira Pablo, que no solamente era pecador, era enemigo de Cristo y de la iglesia.
y lo hizo quizás su mejor representante y el mejor apóstol y predicador de su época. Ninguno como Pablo para predicar el evangelio, habiendo sido el peor de todos los hombres, porque hasta perseguía a la iglesia. ¿No será Dios poderoso para hacer de una prostituta, de un ladrón, de un criminal, un santo y perfecto? Dios es poderoso para hacerlo, si es que ese hombre decide confiar en el poder de Dios a través de Jesucristo. Y si puede hacerlo con un criminal, ¿no lo podrá hacer contigo y conmigo, que no somos tan malos como ellos? Digo, aunque para Dios todo es igual, pero hablando humanamente, hasta más fácil contigo y conmigo. Entonces Pablo oraba para que la gente a la que él escribía, el Espíritu Santo les revele estas cosas para que las puedan entender y las puedan creer. Y yo hace tiempo que vengo haciendo la misma cosa, orando para que Dios me dé sabiduría a mí para entender, orando a Dios para que me dé la sabiduría para poderlo explicar, porque una cosa es entender, otra cosa es explicarlo. Y orando a Dios para que cuando yo predique esto, el espíritu de sabiduría también se riegue sobre la audiencia, para que me puedan entender, porque no importa cuán bien yo lo pudiera explicar, si así fuera el caso, si el Espíritu Santo no hace la obra en ti, si no te abre la mente y no te revela, la verdad tampoco tú me entiendes. Es más, hasta te puedes ir de aquí enojado, riéndote de mí o insultándome. Ahora, escúcheme, ese poder que actúa en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales, es el mismo poder que opera en nosotros, en ti y en mí. Eso dice lo que hemos leído. Es el mismo poder que opera en ti y en mí. Y Él, ese Dios con ese poder, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados antes de venir al Señor. Muerto quiere decir que no teníamos la más mínima capacidad para poder hacer el bien, para obedecer a Dios. Así como un muerto, literalmente, un muerto no puede hacer nada. Si un mosco le está picando la nariz, no puede rascarse, ni siquiera puede rascarse, porque está muerto, no puede hacer nada por sí mismo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos cumplir la ley de Dios. No es que no queríamos, no podíamos, estábamos muertos, es más, ni sabíamos. Y en esos caminos anduvimos, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es la Escritura, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos igual que los demás. Entonces tú y yo estábamos muertos. Esta es la teología de la salvación. Estábamos muertos. Un muerto, le pregunto, ¿un muerto puede creer? ¿Por lo menos puede creer? No, ni siquiera puede pensar. Está muerto. Estábamos muertos, espiritualmente hablando. No teníamos ni siquiera podíamos decir, Dios, ayúdame, porque estábamos, escuchaban a un muerto diciendo, hay auxilio, ¿quién me puede ayudar? ¿Si ya está muerto? No. Yo he llegado a veces a accidentes de tránsito cuando el accidentado todavía está vivo y se queja y dice, ay, ayúdenme. Una vez ahí a la salida de autopista, bajando de Conocoto, un carro se volcó con algunos jóvenes y habían muchachos que estaban pidiendo auxilio, ayuda, estaban vivos todavía, heridos, mal heridos, pero vivos, y podían pedir algo, pero habían otros dos que estaban muertos, y esos ni les iba ni les venía lo que estaba pasando.
ni se quejaban, ni lloraban, ni pedían auxilio, estaban muertos. Así estábamos nosotros muertos. Ni siquiera decíamos, Dios, ayúdanos. Si tú conociste a Dios, no es porque tú le buscaste a Dios, es porque Dios llegó hasta donde estabas muerto y te dio vida por su gran amor que tuvo para contigo. Te dio vida. ¿Y cómo te dio vida? Te puso fe en el corazón para que creas en Jesús. Porque un muerto no puede tener fe. Está muerto. Vino el Señor y puso fe en ti para que creas en el Señor Jesús. Ese fue tu aliento de vida. Ahí resucitaste. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, esta fe en Jesucristo no fue tuya porque tú estabas muerto, y si los muertos no tienen fe. Dios te dio, por eso es que no es de ti, y esto no es de ti, esto es de Dios. Dios te dio la fe para que creas en Jesús. Nosotros estábamos muertos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. En Cristo nos dio vida. ¿Qué es dar vida? Es resucitar. Es vivificar un muerto. Poner vida en un muerto. Eso fue lo que Dios hizo por su gran amor y su misericordia contigo. Por gracia sois salvos, añade ahí Pablo. O sea, para que entendamos que si tú eres salvo, si tú eres cristiano, si ahora crees en Dios, en Jesucristo, es por gracia. Eso no es que tú hiciste algo, tú estabas muerto. Tú ni siquiera pediste ayuda, tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Eso es por gracia. Porque gracia significa recibir algo que no hemos pedido, algo que no merecíamos, algo por lo cual no hicimos nada. Es recibir un regalo. Por gracia somos salvos, pero salvos. Entrar al reino de los cielos es otra cosa. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, en el reino de los cielos, no ahora, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en su bondad. Porque nuestra riqueza y la abundancia no es en este siglo, es en el siglo venidero, en el reino de los cielos. Para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí Pablo dice, por las famosas palabras, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe, para estar vivo, no es de ustedes. Fue un regalo, un don de Dios. No porque tú hayas hecho nada, los muertos no hacen nada. Supongamos que yo era Jesús. Supongamos, verán, no estoy diciendo que yo soy Jesús. Yo llegaba a ese accidente donde estaban esos muertos. Y yo llegaba a ellos sin que ellos me pidan nada, sin que ellos sepan que yo existo. Están muertos, están ajenos a todo. Supongamos que yo era Dios y que yo tenía el poder para darles vida. Entonces yo decía, vive, vive. Esa salvación, eso de darles vida, era gracia, una gracia mía para ellos, porque ellos ni me la pidieron. Ellos no hicieron nada para que yo les dé vida. Pero yo, como soy tan bueno y porque me cayeron, qué sé yo, pues simplemente fui y les di vida. Pues así es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él vino y nos dio vida. No por obras que tú y yo hubiésemos hecho, sino por su gran amor con que nos amó, por su gracia. No por obras para que no te gloríes. En realidad tú no te creas mejor que los de afuera. Más bien,
debes estar permanentemente, eternamente agradecido por Dios, con Dios, por haberte dado vida a ti. Habiendo millones y millones y millones de muertos en el mundo entero, decidió darte vida a ti. Por el designio de su voluntad. Porque somos hechura suya, creados, resucitados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que los resucitados anduviesen en esas obras. Póngame atención. Déjenme poner ejemplo, quizás hasta risorios si usted quiere, absurdos, pero la intención es que entendamos estas cosas. Supongamos que usted tiene en su casa mucho trabajo que hacer y usted tiene unos 2 empleados, pero que de pronto usted va y está todo sin hacer y están muertos. Están muertos. Entonces no pueden hacer nada en su casa. No pueden hacer el trabajo porque están muertos. No importa que usted les grite, no importa que usted les amenace con despedirlos o pedir el visto bueno. No importa lo que les diga, ellos no se van a levantar y no van a hacer nada porque están muertos. Es más, ni le oyen ni le escuchan. Están ajenos. Están muertos. Para que ellos se levanten y puedan hacer lo que necesitan hacer, lo que usted quiere que hagan, usted primero tiene que resucitarlos. Supongamos que usted puede darles vida. Entonces usted dice, bueno, levántate, levántate, recibe vida. Y ¡pum!, se levantan los 2 empleados. Pero una vez que se levantan y que tienen vida, usted les va a decir, ¿qué les va a decir? A ver, guambritos, ahora sí cojan las escobas, cojan las herramientas y pónganse a trabajar. Porque los resucité, ¿para qué? Para que trabajen. Supongamos que digan, no, estamos muertos, se quedan ahí hechos los muertos por no trabajar. Capaz que usted con una pistola y les da un tiro encima, se mueran de una vez. Porque usted no les dio vida para que sigan de ociosos o de abajos. Usted les dio vida para que trabajen. Escúcheme. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué Dios nos dio vida? ¿Para qué Dios sacó a Israel de Egipto? Para que sea un pueblo de sacerdotes y gente santa. No los sacó de la inmundicia de Egipto para que sigan viviendo en el desierto como vivían en Egipto, sino para que sean diferentes, para que sean un pueblo santo. Gente santa. Pues Dios también a nosotros nos salvó para que seamos un pueblo santo. Pueblo de sacerdotes que le sirven a Dios. Solamente que esta santidad y este servicio a Dios también es dado por Dios. Yo les ponía un ejemplo. Pongamos que usted necesita entrar a un espectáculo, ya decimos a ver un concierto, pero esos que cuestan mucho dinero y que usted no. Es más, recuerdo que hace años atrás vino acá uno de los circos famosos del mundo entero, que estuvo ahí en el Centenario, y había la propaganda por todos lados. Era uno de estos circos famosos, ya del Sol, me parece, algo así por el estilo, ¿verdad? Y estaban allí, y bueno, y todos veíamos, dijimos, qué lindo que ha de ser estar en el circo, pero ni pensar ir, porque las entradas costaban $100, $120, $200, ese era el valor de las entradas. Entonces ni pensar ir, era mucho dinero para nosotros. Pero en cierto momento recibo una llamada y me dicen, señor Moreira, ¿usted es el director de la fundación del orfanato con los niños? Le digo, sí. ¿Cuántos niños tiene? Le digo, tengo más o menos 90 niños y unas 15 personas adultas para cuidarlos. ¿Sabe qué? Le estamos llamando a la presidencia de la República y queremos ofrecerle entradas para el circo. Qué buena cosa, le digo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Dice, no, tranquilo. Dice, ¿sabe qué? Vaya allá al playón del Centenario, busque a tal persona con este nombre y ella va a tener los tickets para que ustedes puedan ingresar todos. Así fue. Armamos el viaje y nos fuimos allá con todos mis guaguas. Buscamos a la persona y nos dieron el ticket, nos regalaron las entradas.
Ahora escuchen, nadie entraba al espectáculo sin boleto. A nosotros no nos hicieron entrar sin boleto, entramos con boleto. A nosotros nos regalaron el boleto. Escúchame, el boleto es la santidad. Sin santidad nadie entrará en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios, por así decirlo, no te regala la entrada al cielo. Te regala la santidad para que puedas entrar al reino de los cielos. Te regala la perfección para entrar al reino de los cielos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo, 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 pero también es amor. Pero nadie puede estar con Él si no está en santidad. Pero como Él nos ama y quiere que estemos con Él, entonces Él nos regala la santidad por medio de la fe en Jesucristo. Si tú como Abraham crees que Dios te regala la santidad y que tú puedes ser santo y perfecto en este cuerpo mortal para poder entrar en el reino de los cielos. Porque sin santidad, señores, nadie verá al Señor. Pero no se asuste con esto de la perfección y la santidad. Porque no le estoy diciendo que usted va a hacerse santo o que usted tiene que hacerse santo y perfecto por usted mismo. Le estoy diciendo que Dios le regala la santidad. Usted debería alegrarse con esta noticia. Así como yo me alegré cuando me llamaron de la presidencia de la República para decirme que me iban a regalar todos los boletos, todos los tickets para poder entrar al espectáculo, al circo. Y celebraba porque yo iba a entrar al circo, no porque tenía plata, yo celebraba porque me estaban regalando los tickets. Lo mismo, Dios te está regalando la salvación, te está regalando la santidad y la perfección para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Dios te la está regalando. Y ese ticket es Jesucristo, es la fe en Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios vino y por gracia nos dio vida, nos resucitó. Una vez resucitados, Dios nos regala la fuerza, el poder para ser santos y perfectos, de manera que podamos andar en santidad, en buenas obras, a fin de que podamos entrar en el reino de los cielos, porque allá el ticket para entrar en la santidad y la perfección. Pero Dios nos regala esa santidad y esa perfección en Cristo Jesús, para que podamos entrar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, yo hago mi mejor esfuerzo por tratar de explicarme. Yo espero que ustedes me entiendan. Algunos, si recién empiezan a escuchar estas cosas, les sugiero que vayan a YouTube, busquen Alimento a Tiempo, Pastor Miguel Moreira, y escuchen los sermones que hemos venido subiendo, los anteriores, porque lo uno está interconectado con lo otro. Y de esa manera vaya poniéndose al tanto de esta doctrina y esta enseñanza. Pero yo creo que, y espero, y apelo a vuestro limpio entendimiento, como decía Pedro, y que por la gracia de Dios podamos entender estas cosas. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. La salvación es por gracia, la entrada al reino de los cielos es por obediencia, es por santidad. Pero esa santidad Dios te la regala si pones tu fe en Jesucristo. Espero que me entienda. No se deje engañar por aquellas personas que dicen que usted es salvo para siempre, salvo, y que ya no importa lo que haga o deje de hacer, que la salvación es un regalo de Dios, un don de Dios, y que es irrevocable y que usted ya no se pierde, y que no importa si se va al adulterio, si se va a la fornicación, o si no perdona, o si odia, o se pasa calumniando a la gente. No, por Dios, no crea eso. Usted crea que Dios sí le salvó por gracia, pero que le salvó para que obedezca, para que ande en santidad y para que pueda entrar en el reino de los cielos. Pero que esa obediencia y esa santidad, se la repito una y mil veces, Dios se la regala a usted. Así que no se complique, no se asuste. Más bien alégrese que Dios le regala esa santidad, esa justicia de Dios para que pueda entrar en el reino de los cielos. Que Dios
alumbre nuestras mentes y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando nuestros ojos para que entendamos y comprendamos a qué es lo que Dios nos ha llamado, para que podamos entrar en el reino de los cielos, que entendamos que ese poder que actúa en Jesucristo está disponible para nosotros, los que creemos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por tu palabra. Yo sé que en medio de tantas voces, de millones y millones de sermones y de prédicas de todo tipo y de todo trasfondo, en medio de todo eso está mi predicación. Pero confío en ti, Espíritu Santo, que eres todopoderoso, que llevarás estas palabras a los oídos que oyen. Como dice tu palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Yo sé que alrededor del mundo hay miles y quizá millones de personas que aman la verdad, que buscan la verdad y que quieren la verdad y solamente la verdad, que no quieren predicadores motivadores, que lamentablemente hoy en día hay muchos pastores y algunos con buena intención que piensan que su obligación es motivar emocionalmente a las personas, a la gente, a su congregación, que lo importante es hacerles sentir bien. Y la verdad es que la tarea nuestra no es esa. Nuestra tarea es predicar tu palabra, predicar arrepentimiento, santidad. Porque si estamos bien ubicados, sabemos que estamos en tiempo de principio de dolores. Y lo que tenemos en este tiempo, según la palabra, es apostasía. El amor se ha enfriado y muchos retrocederán. Dios, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que veamos estas cosas y las entendamos. Señor, gracias por habernos salvado, por gracia, por misericordia tuya. Estábamos muertos, ni siquiera te pedimos que nos salves. Fuiste tú quien fuiste a salvarnos, fuiste tú quien fuiste a poner fe en nosotros para que creamos en Jesús y podamos recibir vida y ser resucitados. Y una vez resucitados, eres tú quien también pones en nosotros la justicia tuya por medio de la fe en Jesucristo. Pones en nosotros la santidad y la perfección sin la cual nadie verá al Señor, sin la cual nadie entrará al reino de los cielos. Lo dijiste tú mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que es evangélico, católico o lo que sea, no todo el que es pastor o predicador, no todo el que es religioso entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la entrada al reino de los cielos es con santidad. Pero esa santidad tú nos la regalas a nosotros, Dios, poniendo la fe en Jesucristo. Que mis hermanos, los verdaderos que tienen oídos, no se asusten con esto de que tenemos que ser santos y perfectos para entrar al reino de los cielos. Que no digan, ¿quién podrá entrar? Porque estamos en esa naturaleza caída y pecaminosa. Que no digan eso, sino que más bien se alegren, porque para Dios nada es imposible. Que se alegren entendiendo que esa santidad, esa justicia, tú nos la regalas a través de la fe en Jesucristo. Y nosotros hoy día ponemos nuestra fe en Jesús. Y aceptamos y queremos y pedimos y esperamos la perfección y la santidad. Así como Abraham esperó, creyendo y confesando que tú eras poderoso, Dios, para cumplirle lo que le habías prometido. Y así llegó a ser padre de multitudes. Así también nosotros confesamos, llamando las cosas que no son como si fuesen, y creyendo que tú eres un Dios que da vida a los muertos, que de un muerto espiritual en delitos y pecados, tú puedes hacer un hombre santo y perfecto, porque para ti nada es imposible, y tú has prometido eso en la Biblia. Así que lo aceptamos. No nos importa lo que diga el mundo religioso. Aceptamos y esperamos como Abraham que se cumpla esa promesa.
y esperamos en este cuerpo mortal. Así como Abraham en su cuerpo mortal llegó a ser padre de muchas gentes, también nosotros en este cuerpo mortal, estos miembros que quizá han servido para la injusticia y para el pecado, para la inmundicia, ahora sirvan para la justicia y para honrar a Dios que nos dio vida y que además, por la fe en Jesucristo, nos regala la perfección y la santidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Nosotros aceptamos esto y nos declaramos santos y perfectos. Si alguien me pregunta quién es usted, yo le digo, yo soy un santo y perfecto. Porque no estoy hablando, no estoy mintiendo, no estoy presumiendo, estoy creyendo y confesando las cosas que no son como si fuesen. Yo me declaro santo y perfecto en este cuerpo mortal, porque así dice tu palabra. Además, el nuevo pacto fue hecho, Señor. Tú lo propusiste justamente para poner en nuestras mentes y en nuestros corazones tu ley, para limpiar nuestras mentes de toda obra inmunda, de toda maldad, para que podamos ser santos y perfectos delante de ti. Eres poderoso, Señor, y te damos la gloria y la honra. Y de aquí en adelante viviremos dándote la gloria y la honra, confesando plenamente convencidos de que eres poderoso también para cumplir lo que has prometido. O sea, hacernos santos y perfectos de manera que podamos entrar en el reino de los cielos. Porque sin santidad, estamos bien claros que sin santidad nadie verá al Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.